Bienvenidos una vez más a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Desafíos Matemáticos Sexto Grado, Bloque 1. Primer desafío, los continentes en números. Contenido del video, introducción, desarrollo del ejercicio y repaso. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Comenzamos con una introducción sobre el tema, con el fin de que desarrolles y resuelvas de manera práctica y sencilla el primer desafío de tu libro de texto de matemáticas, Los continentes en números, cuya intención didáctica es ordenar y comparar números de más de 6 cifras. Así que, comencemos. Introducción. Para comparar y ordenar números de más de 6 cifras, es necesario identificar el número y el valor de las cifras que los componen. Si un número tiene más cifras que el otro, se identifica rápidamente como el mayor. Por ejemplo, el número mayor entre 38.100.000 y 5.600.000 es 38.100.000. Porque tiene una cifra más que 5.600.000. Tenemos las cifras ubicadas bajo cada número. El número del lado izquierdo cuenta con 8 cifras y el número del lado derecho cuenta con 7 cifras. Si ambos números tienen igual cantidad de cifras, se identifica el número que inicia con la cifra de mayor valor. Por ejemplo, el número mayor entre 65.200.000 y 72.500.000 es 72.500.000, porque 7 representa 70 millones, mientras que 6 representa 60 millones. Si ambos números tienen la misma cantidad de cifras e inician con una cifra del mismo valor, se compara la segunda cifra, y así sucesivamente. Debes recordar que al momento de comparar cifras en una cantidad dada, se empieza a comparar de izquierda a derecha, debido al valor posicional de estas. Por ejemplo, el número mayor entre 65.200.000 y 62.500.000 es 65.500.000. Porque 5 representa 5 millones y el 2 representa 2 millones. Ahora, cabe destacar que la cifra que marca la diferencia es la segunda. Como la primera cuenta con el mismo valor posicional, se compara la segunda cifra. 5 es mayor que 2. Por lo tanto, el número mayor es 65.500.000. Veamos más ejemplos. Identifica el número mayor en cada par. Contamos con 3 pares de números, de los cuales vamos a identificar cuál es el mayor de cada par. Iniciamos con el primer par. Comparamos primero la cantidad de cifras que contiene cada número. El número del lado derecho cuenta con 9 cifras y el número del lado izquierdo cuenta con 8 cifras. Por lo tanto, identificamos rápidamente el número mayor, que es el que tiene 9 cifras, el número del lado derecho. 890.459.234. Pasamos al segundo par de números. De igual forma, observamos la cantidad de cifras que tiene cada número. El número del lado derecho cuenta con 9 cifras y el número del lado izquierdo cuenta con 8 cifras. Significa que el número del lado derecho es el mayor, ya que cuenta con 9 cifras. 998.879.124 es el número mayor de este par de números. Vamos con el tercer par de números. Aquí observamos que cuentan los dos números con 9 cifras. Para realizar la comparación, tenemos que empezar de izquierda a derecha, iniciando con la primera cifra.
vemos que la primera cifra y la segunda cuentan con el mismo valor. 2 es igual a 2, 2 es igual a 2. Por lo tanto, hacemos la comparación de la tercera cifra. 3 es mayor que 1, lo cual significa que el número mayor de este par de números es el que tenemos del lado izquierdo, y es 223.129.102. Una vez identificados los números mayores de cada par, ahora ordena de mayor a menor todos los números anteriores. Tenemos 6 números, por lo tanto tenemos 6 posiciones. Vamos a identificar cuál es el mayor para irlos colocando en ese orden, de mayor a menor. Iniciamos comparando los números mayores de cada par que ya identificamos, para obtener el mayor de los 3 ahora. Observamos que los 3 números cuentan con 9 cifras. No podemos determinar por la cantidad de cifras cuál es el mayor, así que comenzamos la comparación en el orden de izquierda a derecha, cifra por cifra. Iniciamos con la primera cifra. 9 es mayor que 8. 9 es mayor que 2. Por consiguiente, el número mayor de todos y que inicia en la primera posición en el orden es 998.879.124. De los dos números restantes, realizamos la comparación nuevamente de la primera cifra de izquierda a derecha. 8 es mayor que 2. Aquí ya obtuvimos el mayor de los dos y la posición 2 y 3. La posición 2 la ocupa el número 890.459.234 y la tercera posición el número 223.129.102. Nos restan 3 números más por colocar en la posición que le corresponde dentro del orden de mayor a menor, que son los números menores de cada par. Los tenemos ya colocados del lado derecho. Comparamos las cifras. El primer número del lado derecho cuenta con 9 cifras. Los dos números del lado izquierdo cuentan con 8 cifras. Inmediatamente identificamos el número mayor por la cantidad de cifras que tiene. Al número 221.329.102 le corresponde la posición o el lugar número 4. Comparamos los dos restantes. Ambos tienen 8 cifras, así que comenzamos a comparar cada una de sus cifras de izquierda a derecha. 4 es igual a 4. Comparamos la segunda cifra. 5 es igual a 5. Comparamos la tercera cifra. 3 es menor que 6. Encontramos el número mayor, que es 45.678.002. A ese número le corresponde la posición número 5. Y por ende, la última posición la ocupa el número 45.345.672. De esta manera práctica, ordenamos todos los números de mayor a menor. Y con ello finalizamos la introducción, dando paso al inicio del desarrollo del primer desafío de su libro de texto de matemáticas, Los continentes en números. Muy bien, iniciamos con el desarrollo del ejercicio. Primer desafío, los continentes en números. Consigna: en equipos escriban el nombre de los continentes ordenados de mayor a menor. Primero, de acuerdo con su superficie y después con su número de habitantes.
Iniciamos. Observamos la imagen que tenemos en la página de su libro de texto, donde se encuentra cada continente con su respectivo número en superficie y en número de habitantes. Tenemos ya la tablita donde vamos a ordenar a los continentes de acuerdo a su superficie. Para hacerlo más práctico y más sencillo, tomamos los datos y los colocamos en una tabla para poder comparar más fácilmente cada uno de los números y saber cuál es el mayor y qué orden va a llevar. Bien, observamos la tabla. Tenemos cada uno de los continentes: Antártida, África, América, Asia, Oceanía y Europa. Tenemos el número de su superficie. Se agregó también una columna para indicar la cantidad de cifras que tiene cada número e identificar más rápido el número mayor. Iniciamos con la comparación. Comenzamos con los números que tienen la mayor cantidad de cifras, que son los que tienen 8 cifras y son 4 continentes: Antártida, África, América y Asia. De estos 4 números vamos a obtener el mayor. Para hacerlo, comenzamos la comparación en el orden correspondiente, de izquierda a derecha, iniciando con la primera cifra. 4 es mayor que 3 y mayor que 1. Lo que significa que entre estos dos números de superficie que tiene el continente de América y Asia se encuentra la primera posición del orden, el número mayor, la superficie mayor de esos dos continentes. Como la primera cifra ya la comparamos y vimos que tiene el mismo valor, comparamos la segunda cifra. 4 es mayor que 2. Encontramos el continente que ocupará la primera posición del orden, que es Asia, con una superficie de 44.900.000. Por ende, también encontramos la segunda posición y le corresponde a América, con una superficie de 42.500.000. Nos hacen falta comparar dos números que tienen 8 cifras también, que son la superficie de la Antártida y de África. Aquí los tenemos y comenzamos la comparación de izquierda a derecha, iniciando con la primera cifra, para obtener el mayor de los dos. 3 es mayor que 1. Encontramos el número mayor y le corresponde la posición número 3 al continente de África, con una superficie de 30.310.000. Por consiguiente, también obtuvimos la cuarta posición, que le corresponde a el continente de Antártida, con una superficie de 14 millones. Nos resta comparar la superficie de dos continentes que tienen en su número una cantidad de cifras de 7, que son Oceanía y Europa. Como ambos tienen 7 cifras, comparamos la primera como lo hicimos anteriormente y visualizamos que la primera cifra de izquierda a derecha es 9 y 9 es mayor que 8. El quinto lugar lo ocupa Europa, con una superficie de 9.900.000. En la última posición se encuentra Oceanía, con 8.500.000 de superficie. De esta manera práctica y sencilla quedan ordenados los continentes de mayor a menor de acuerdo a su superficie.
Ahora ordenamos los continentes de mayor a menor, pero ahora de acuerdo o con respecto a su número de habitantes. Al igual que en el ejercicio anterior, para ordenar de mayor a menor de acuerdo a su superficie, vamos a tomar los datos de los habitantes que tiene cada uno de los continentes en una tabla, para que sea más sencilla la comparación de los números, y ya la tenemos aquí. Tenemos los continentes Antártida, Oceanía, África, Europa, América y Asia, cada uno con su respectivo número de habitantes, y se agregó una columna para colocar la cantidad de cifras que tiene cada número e identificar más rápidamente cuál es el mayor e irlos colocando en la posición que les corresponde. Iniciamos observando la cantidad de cifras que tiene cada número. El primer número tiene 0 cifras, el siguiente tiene 8, los siguientes 3 números tienen 9 cifras y encontramos uno con 10 cifras. Esto significa que la primer posición dentro del orden de mayor a menor le corresponde a Asia, con un número de habitantes de 3.331 millones. Lo quitamos de la lista para verificar qué números nos resta por comparar. Las siguientes cifras son 9. Hay 3 que tienen 9 cifras. Aquí los tenemos encerrados para que los identifiquen más rápidamente. Como los 3 tienen 9 cifras, tenemos que comparar de izquierda a derecha, cifra por cifra, para saber cuál es el mayor. Así que comenzamos la comparación. Tomamos la primera cifra y comparamos. 7 es mayor que 6. También el número de arriba inicia con 6. Por lo tanto, el mayor es el número de habitantes que tiene el continente de América y sería el que ocupa la segunda posición, con 743 millones de habitantes. Comparamos los dos números restantes que tienen 9 cifras. Observamos aquí que la primera y la segunda cifra tienen el mismo valor posicional. Comparamos la tercera cifra, que es la que nos va a marcar la diferencia para saber cuál es el mayor. 5 es mayor que 4. Encontramos el número mayor, que le corresponde a Europa y ocupa el tercer lugar en la posición del orden de mayor a menor, con un número de habitantes de 695 millones. Por ende, también encontramos la posición número 4, que le corresponde a África, con un número de habitantes de 694 millones. A simple vista en la tabla solamente nos restan 2 y ya no es necesario comparar porque solamente queda un número de 8 cifras y es Oceanía. Lo colocamos en la posición número 5 con 27 millones de habitantes. Finalmente, la posición número 6 en el orden le corresponde a el continente de Antártida, con 0 número de habitantes. Queda ordenado o quedan ordenados los continentes de mayor a menor de acuerdo a su número de habitantes. Ahora veamos la lectura y escritura de los números de acuerdo a los dos órdenes que hicimos. Primero, de acuerdo a su número de superficie y después a su número de habitantes. El primer lugar le corresponde a Asia, con 44.900.000 kilómetros cuadrados. El segundo lugar a América, con 42.500.000 kilómetros cuadrados. Tercer lugar, África,
con 30.310.000 kilómetros cuadrados. Cuarto lugar, Antártida, con 14 millones de kilómetros cuadrados. Quinto lugar, Europa, con 9.900.000 kilómetros cuadrados. Y el sexto lugar lo ocupa Oceanía, con 8.500.000 kilómetros cuadrados. Este es el primer orden que se realizó de acuerdo a su número de superficie. Vamos con la lectura y escritura del orden que se obtuvo de cada continente de mayor a menor de acuerdo a su número de habitantes. El primer lugar lo ocupa Asia, con 3.331 millones de habitantes. El segundo lugar, América, con 743 millones de habitantes. El tercer lugar, Europa, con 695 millones de habitantes. Cuarto lugar, África, con 694 millones de habitantes. Quinto lugar, Oceanía, con 27 millones de habitantes. El último lugar, Antártida, con 0 número de habitantes. Con esta queda finalizada la lectura y la escritura de los números. Y también la finalización del ejercicio de su primer desafío, los continentes en números. Iniciamos con el repaso. Para fortalecer aún más el aprendizaje. Iniciamos con el repaso, números naturales, lectura, escritura y comparación. Iniciamos con la tabla donde observamos unidades, millares, millones, millares de millón y billones. Unidad, decena, centena. Unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, unidad de millar de millón, decena de millares de millón, centena de millares de millón, unidad de billón. Tenemos dos cantidades representadas, de las cuales vamos a observar cómo se escriben y también su lectura. Veamos la primer cantidad. La tenemos representada en número y en letra. 45.707.810 es la primera cantidad que tenemos también aquí representada en la tabla. Segunda cantidad. La tenemos en número y también en letra. 1.543.775.234.577. Es la escritura y lectura de la segunda cantidad que se encuentra en la tabla. Comparación. Misma cantidad de cifras. Cuando dos números tienen la misma cantidad de cifras, tenemos que realizar la comparación cifra por cifra siguiendo un orden, que es de izquierda a derecha. Observamos cómo se realiza. Comparamos la primera cifra que tenemos a la izquierda. 3 es igual a 3. 2 es igual a 2. Comparamos la tercera cifra. 4 es menor que 5. Quiere decir que el número 32.456 es menor que el número 32.546. Continuamos con otro ejemplo. Escribe los nombres de los planetas de menor a mayor, considerando la medida de su diámetro. Bien, vamos a realizar nuevamente el orden de números, obteniendo ahora primero el menor de cada uno de ellos, para poderlos colocar en el lugar que le corresponde. Tenemos en la tabla el nombre de cada planeta: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. También cuenta cada uno con su respectivo diámetro en metros. Observamos que cada uno tiene su diámetro en metros. También se agregó una columna para colocar la cantidad de cifras que tiene cada número y sea más sencilla la comparación.
Bien, iniciamos con el orden y tenemos que realizar la comparación. Primero trabajamos comparando las cifras para saber cuál de ellos es el menor. Encontramos que el primer número tiene 7 cifras, el siguiente 8, el siguiente 8, tenemos otro más con 7 cifras, 2 más con 9 y otros 2 más con 8 cifras. Como tenemos que ordenar de menor a mayor, tenemos que tomar las cifras menores para comenzar con la comparación. Y tenemos 2. Tenemos que obtener de esos 2 cuál es el menor, que son Marte y Mercurio. Muy bien, como los dos números tienen 7 cifras, tenemos que comparar cada una de sus cifras de izquierda a derecha. Tomamos la primera cifra y comparamos. 6 es mayor que 4. Quiere decir que 4 es menor que 6. Y el planeta que ocupa el primer lugar por ser el menor o el de menor diámetro es Mercurio, con un diámetro de 4.878.000. Inmediatamente obtuvimos también el segundo lugar, que le corresponde a Marte, con un diámetro de 6.794.000. Finalizamos aquí la comparación de los números menores que tienen 7 cifras. Ahora vamos con los de 8 cifras, que son Venus, Tierra, Urano y Neptuno. Iniciamos con los que tienen el menor valor en su primer cifra, que son los que tienen o inician con el número 1, porque los dos que tenemos abajo, que también contienen 8 cifras, inician con un 5 y con un 4. Los menores son los que inician con la cifra con valor 1. Son 2, el diámetro de Venus y el diámetro de Tierra. Comparamos cifra por cifra de izquierda a derecha. Primer cifra, 1 es igual a 1. Comparamos la segunda cifra, 2 es igual a 2. Comparamos la tercera cifra. 7 es mayor que 1. Por tanto, 1 es menor que 7. Obtuvimos el número mayor, que es el diámetro que le corresponde a Venus. Lo ubicamos en el orden en tercer lugar, con un diámetro de 12.104.000. Significa que el cuarto lugar le corresponde al planeta Tierra, con un diámetro de 12.756.000. Muy bien. Nos resta comparar dos números más que contienen 8 cifras. Iniciamos la comparación cifra por cifra de izquierda a derecha. 4 es menor que 5. Ya obtuvimos el número menor y lo colocamos en la posición número 5. Le corresponde a Neptuno con un diámetro de 49.500.000. Por lo tanto, también encontramos la posición número 6, que le corresponde a Urano con un diámetro de 51.800.000. Solamente nos restan 2. Aquellos números que tienen una cantidad de cifras de 9, que son el diámetro de Júpiter y de Saturno. Como tienen la misma cantidad de cifras, iniciamos a comparar cifra por cifra de izquierda a derecha. 1 es igual a 1. Tomamos la segunda cifra. 2 es menor que 4. Encontramos
el número menor. Lo colocamos en la posición número 7 y le corresponde a Saturno, con un diámetro de 120 millones. Finalmente, la última posición la ocupa Júpiter, con un diámetro de 142.800.000. Quedan ordenados los planetas de acuerdo a su diámetro, de menor a mayor. Un ejercicio más. Escribe el símbolo mayor, menor o igual que según corresponda. Iniciamos con la comparación del primer par de números. Observamos la cantidad de cifras. Ambos tienen 8 cifras. Vamos a comparar de acuerdo al orden de izquierda a derecha, cifra por cifra. Observamos que la primera y la segunda cifra tienen el mismo valor posicional. La tercera también. En la cuarta cifra es donde observamos la diferencia. 4 es menor que 7. Significa que el número 32.546.789 es menor que 32.578.789. Pasamos a la siguiente comparación. Verificamos las cifras. El número del lado izquierdo cuenta con 6 cifras y el número del lado derecho cuenta con 5 cifras. Quiere decir que el mayor es el del lado izquierdo. $768.003 es mayor que 45.678. Vamos con la tercera comparación. Cantidad de cifras. El del lado izquierdo cuenta con 5 cifras y el del lado derecho cuenta con 6 cifras. De esa forma, observamos inmediatamente que el número del lado derecho es mayor que el del lado izquierdo. El del lado izquierdo es menor que el del lado derecho. El número 45.009 es menor que 123.890. Pasamos a la siguiente comparación. Tienen la misma cantidad de cifras. Comparamos la primera cifra, 4 es menor que 8. El número 45.760.007 es menor que el número 89.678.345. Continuamos con la siguiente comparación. Los números cuentan con la misma cantidad de cifras. Por lo tanto, comparamos cifra por cifra en el orden de izquierda a derecha y encontramos hasta la tercera cifra la diferencia para marcar si es mayor o menor. 8 es menor que 9. Significa que el número 478.930 es menor que el número 479.930. Pasamos a la siguiente comparación. Los números tienen la misma cantidad de cifras y al comparar cifra por cifra de izquierda a derecha, tienen el mismo valor posicional. Por lo tanto, son iguales. El número 1.234.001 es igual al número 1.234.001. Nos restan 2 comparaciones más. En el siguiente par de números, observamos que tienen la misma cantidad de cifras. Realizamos la comparación y visualizamos que en la segunda cifra es donde se muestra la diferencia para identificar si es mayor o menor. 5 es menor que 8. Por consiguiente, el número 756.403 es menor que 789.503. Vamos con la última comparación. Los números cuentan con 6 cifras.
Al realizar la comparación, observamos la diferencia o encontramos la diferencia hasta la cuarta cifra. 9 es mayor que 0. Quiere decir que el número 678.900 es mayor que 678.009. Con esto finalizamos el repaso y concluimos el tema completo de los continentes en números. Saber comparar números de más de 6 cifras. Esperando como siempre la información sea de gran utilidad para ti, para que puedas desarrollar con mayor facilidad y practicidad los desafíos de tu libro de matemáticas. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.